Cualquiera que sea nuestra fuente de información para seleccionar las tareas que consideramos nos pueden servir para la planificación de una sesión de clase, la decisión que tomamos al final se basa en la información disponible. Es decir, partimos de unos supuestos que nos permiten determinar si una tarea es mejor que otra o si nos conviene más para llevar la clase para el tipo particular de escolares que tenemos. En esta lección concretaremos un par de tareas que nos servirán para presentar a los escolares de primer grado de primaria las oportunidades de aprendizaje que previmos para el tema números naturales y sistemas de numeración, con base en la información que tenemos de las expectativas de aprendizaje y las limitaciones, y concretamente las metas que definimos en la lección anterior. Recordemos que es importante que el aprendizaje de los escolares se dé en contextos que sean relevantes para ellos. Estos contextos ayudan a que los escolares expongan sus apreciaciones de manera espontánea, participen en discusiones con sus compañeros en las que tengan la oportunidad de presentar y argumentar sus puntos de vista y llegar a acuerdos sobre los significados que descubren. La búsqueda de tareas para nuestra planificación se convierte en el primer paso para favorecer el trabajo del escolar en el aula. Además, en la medida en que estemos seguros de tener una buena tarea, tendremos tranquilidad de ofrecer las oportunidades de aprendizaje que los escolares necesitan para desarrollar las habilidades matemáticas que requieren para abordar diferentes situaciones. Es posible que la mayoría de nosotros tengamos como referencia para nuestra planificación un par de libros de matemáticas, porque consideramos que son muy buenos, o que tengamos nuestro propio listado de algunos sitios en Internet con actividades de matemáticas, o simplemente confiemos en el buscador de Internet y que escribamos nuestra consulta a la espera de encontrar un buen material para llevarlo al aula. Para todos estos casos, los procedimientos que describimos en el primer módulo del curso nos ayudarán a concretar las tareas para lograr nuestro propósito de enseñanza en el aula. En el caso de la planificación que presentamos en este módulo, nuestra búsqueda de tareas inició con algunos libros de texto de matemáticas para el primer curso de primaria. Los criterios de selección de las posibles tareas fueron las dos metas que definimos en la lección anterior. La primera meta es percibir que la cantidad de objetos a contar no depende de la forma en la que estén dispuestos dichos objetos. Y la segunda meta es establecer relaciones de comparación entre grupos de objetos para determinar qué grupo es mayor y superar errores como volver a contar un objeto ya contado o dejarlo sin contar. Como resultado de esa búsqueda, consideramos que esta tarea, a la que llamamos tarea 1, colorea los collares que tienen la misma cantidad de piedras, se relaciona con la primera meta porque los dibujos que representan los collares tienen una disposición particular, que a primera vista parece que hiciera evidente cuáles son los collares que se deben colorear. Sin embargo, es necesario observar con más cuidado las figuras para colorear los collares que efectivamente tienen la misma cantidad de piedras. Es posible que estés tratando de encontrar la respuesta a esta situación. En la siguiente lección vamos a considerar en detalle cada una de las posibles respuestas. Por ahora, te presento la siguiente tarea. La segunda tarea que seleccionamos, tarea 2, marca los grupos que tienen la misma cantidad que el señalado en amarillo, está relacionada con la segunda meta. Aunque la formulación de esta tarea hace referencia a grupos que tienen la misma cantidad, consideramos que las ilustraciones permitirá que los escolares realicen comparaciones entre las cantidades de elementos de los grupos. Al igual que con la tarea anterior, entraremos en el detalle de su solución más adelante. Ahora, pasemos a describir las tareas. En lo que sigue, realizaremos una descripción de cada una de las tareas seleccionadas en términos de sus elementos. Para la tarea 1, podemos describir los siguientes elementos. El primer elemento son los requisitos de la tarea. Para abordar esta tarea, los escolares deben conocer la noción de correspondencia y la noción de cuantificar. En la formulación, la instrucción de la tarea le solicita de manera implícita al escolar que compare las cantidades de elementos de los collares. La imagen presentada no necesariamente ayuda al lector a generar una imagen mental de unos collares. Esto puede generar dificultades adicionales al abordar la tarea. En materiales y recursos, la formulación de la tarea requiere un material impreso y los útiles del escolar.
Consideramos que la tarea contribuye parcialmente a la meta de la tarea porque es posible que los escolares coloreen los collares sin prestar mucha atención a cómo están dispuestas las piedras de cada uno. En el agrupamiento, la interacción y la temporalidad, la tarea requiere el trabajo individual del escolar. No hay una interacción explícita entre escolares y el profesor o escolares y escolares. No describe una temporalidad clara. En términos de ayudas, la tarea no incluye algún tipo de ayudas o descripciones que puedan promover la superación de errores o dificultades por parte del escolar. Esta descripción nos permite tener una mejor idea de las características de la tarea. Además, esta información nos sirve como referencia para los procedimientos de planificación que realizaremos en lecciones siguientes. Por ahora, pasemos a describir la segunda tarea. Los elementos de la segunda tarea son los siguientes. En los requisitos, para abordar esta tarea, los escolares deben saber que la cantidad de objetos a contar no depende de la forma en la que están dispuestos dichos objetos. Además, ellos deben conocer la secuencia numérica de números menores que 10. En la formulación, la instrucción de la tarea le solicita de manera implícita al escolar que compare las cantidades de elementos de los grupos a partir de un grupo de referencia. Como materiales y recursos, la formulación de la tarea requiere material impreso y los útiles del escolar. Consideramos que la tarea contribuye de manera parcial a la meta que planteamos para nuestra planificación, porque si bien contribuye a que el escolar compare grupos de objetos, no hace énfasis en determinar cuál grupo es mayor. En términos de agrupamiento, interacción y temporalidad, la tarea requiere el trabajo individual del escolar. No hay una interacción explícita entre escolares y escolares o escolares y profesor. No describe una temporalidad clara. En ayudas, la tarea no incluye algún tipo de ayudas o descripciones que promuevan la superación de errores o dificultades por parte del escolar. De manera general, en las tareas que encontramos disponibles en libros de texto y en páginas en Internet, no es común que aparezca la descripción de las limitaciones de aprendizaje que están asociadas a ellas. En algunas ocasiones, tampoco es claro el objetivo de aprendizaje al que las tareas pretenden contribuir. Como parte del trabajo de la planificación, debemos estar en capacidad de determinar esa información. Para ello, el siguiente paso es analizar y mejorar las tareas antes de llevarlas al aula. Realizaremos estos procedimientos en las lecciones siguientes.